Imagina a un hombre que cabalgó a la cabeza de miles de soldados, que ordenó fusilamientos sin pestañear, y que ahora está solo, en 1900, una celda húmeda, contando los minutos que le quedan de vida. Ese hombre, que antes dictaba el destino de otros, ahora escucha cómo le construyen su propio paredón. Ese hombre se llama Francisco R. Murguía. Y su historia no empieza con la gloria, sino con el miedo. La noche es espesa en la prisión de Chihuahua. Afuera, el viento golpea las ventanas como si quisiera entrar a toda costa. Adentro, un reloj invisible marca la cuenta regresiva. Quedan apenas unas horas para el amanecer del 1 de noviembre de 1922, el día en que van a fusilar a Murguía. Se pasa la mano por el bigote, mira el techo bajo y casi sin darse cuenta, vuelve atrás, mucho más atrás, a un lugar donde todavía no hay verdugos ni sentencias, solo un niño flaco entre el polvo y las sombras de un México que arde en silencio. Ese niño nació el 4 de marzo de 1873 en el estado de Zacatecas, un territorio de cerros secos, minas profundas y desigualdades brutales. Las mañanas olían a tierra fría y a metal, a sudor de mineros que descendían a la oscuridad antes de que saliera el sol. Desde temprano, Francisco aprendió dos cosas: que el mundo estaba dividido entre los que mandaban y los que obedecían, y que él no estaba dispuesto a quedarse para siempre del lado de los que agachaban la cabeza. En las calles empedradas, los contrastes eran brutales. De un lado, las casonas de piedra con balcones de hierro forjado, donde se escuchaba música de piano y risas contenidas; del otro, jacales de adobe, donde una sola vela intentaba iluminar la pobreza. A veces, al pasar una caravana de soldados por la plaza, el pequeño Francisco se quedaba paralizado. Las botas relucientes, el sonido metálico de los sables, los uniformes impecables. Para un niño rodeado de carencias, aquella disciplina brillante era más que un desfile. Era una promesa. Los rumores sobre el orden del gobierno de Porfirio Díaz llegaban en forma de historias que los adultos contaban en voz baja. Se hablaba de progreso, de ferrocarriles, de inversiones extranjeras, pero también de campesinos despojados, de huelgas aplastadas, de cuerpos que nadie reclamaba. Francisco escuchaba desde un rincón, fingiendo indiferencia. Sus ojos, sin embargo, guardaban cada palabra como si fueran balas que algún día tendría que disparar. En la escuela no era el alumno más brillante, pero sí uno de los más obstinados. Terminaba sus tareas rápido, de manera brusca, casi violenta, como si cada ejercicio fuera una orden que debía cumplirse de inmediato. Cuando algún compañero se burlaba de él, no respondía con palabras, respondía con puños. Aquella mezcla de disciplina y agresividad no pasó desapercibida para los adultos. Un maestro, cansado de regañarlo, lo miró un día a los ojos y murmuró: «Tú no naciste para estar sentado, naciste para mandar o para obedecer, y me temo que vas a elegir lo primero». Años después, en esa celda oscura, Murguía todavía podría recordar el tono de esa frase. La familia no vivía en la miseria absoluta, pero el dinero nunca alcanzaba. Cada moneda que caía en la mesa era contada con una precisión dolorosa. La madre, de manos ásperas y mirada firme, repetía que el estudio era la única forma de subir un peldaño en la escalera social. El padre, más silencioso, observaba al muchacho con una mezcla de orgullo y preocupación, como si adivinara que aquel carácter indomable era un caballo difícil de domar. Hubo un momento decisivo, casi una imagen clavada en su memoria. Un día de mercado, en la plaza central, un campesino discutía con un policía rural. La voz del hombre temblaba, pero insistía en que no podía pagar una multa injusta. Un segundo después, el culatazo de un fusil lo tiró al suelo. Nadie intervino. Nadie se atrevió. Solo se escuchó, muy lejos, el llanto de un niño. Francisco sintió una rabia helada subirle por el pecho. Aquella escena le mostró algo que no olvidaría: el poder del uniforme, el poder del arma, el poder de estar del lado de los que deciden. Poco a poco, la idea se fue cristalizando. No quería ser minero, no quería ser campesino, no quería vivir esperando el siguiente abuso. Quería entrar al ejército. Quería ese uniforme, ese caballo, ese sable, no solo por ambición, sino por una mezcla confusa de deseo de justicia y ansias de mandar, una mezcla que, más tarde, lo convertiría en una figura temida. Cuando por fin llegó la oportunidad de marcharse de Zacatecas para iniciar una carrera militar, la casa se llenó de un silencio extraño. No había fiesta, no había grandes discursos, había, en cambio, miradas largas,
abrazos apretados, un par de lágrimas que nadie quería mostrar. La madre ajustó con cuidado la ropa en la pequeña maleta. El padre, con la voz seca, dijo apenas: «No te olvides de dónde saliste, Francisco». El joven asintió, pero en el fondo ya estaba mirando más lejos, hacia un futuro de marchas, disparos y ascensos. El viaje hacia el centro del país fue un choque brutal. Los trenes, el bullicio de las ciudades, la sensación de que el mundo se estaba moviendo a una velocidad que el campo no podía comprender. México parecía dividirse en dos: el de las élites, que hablaban de progreso en salones con lámparas de cristal, y el de los pobres, que pagaban ese progreso con sudor y sangre. En la escuela militar, la vida era un campo de pruebas permanente, madrugadas heladas, entrenamientos hasta el agotamiento, instructores que gritaban hasta quedarse sin voz. A Francisco no le molestaba. Al contrario, florecía en ese ambiente. Cada orden cumplida con precisión lo acercaba a su objetivo. Cada tiro certero, cada ejercicio de estrategia, cada ascenso en el orden de mérito era un ladrillo más en la construcción de su futuro. Y fue allí, entre fusiles recién engrasados y patios de formación, donde apareció otro personaje que marcaría su historia. Un joven, cadete de mirada fría y sonrisa apenas insinuada. Se llamaba, pongámosle, Manuel. Aunque su nombre se perdería en los archivos del tiempo, lo importante no era su identidad, sino lo que representaba: el competidor perfecto. Manuel no solo era disciplinado, era brillante. Dominaba las matemáticas, la táctica, la esgrima. Cada vez que el instructor elogiaba a uno, el otro apretaba los dientes. El aire entre ambos parecía cargarse de electricidad. En un ejercicio de tiro, un día, la tensión llegó al límite. 10 blancos alineados, 10 disparos por cadete. El que obtuviera más aciertos sería nombrado responsable de escuadra. Un pequeño título, pero en ese mundo cerrado significaba prestigio, respeto, un primer peldaño hacia el liderazgo. Francisco respiró hondo, sintió el peso del fusil, recordó al campesino derribado por el culatazo, recordó las casas pobres de Zacatecas. En cada disparo no solo estaba tratando de ganar un concurso, estaba probándose a sí mismo que no había dejado su hogar para quedarse a mitad del camino. Cuando el humo se disipó, el conteo fue cruel. Francisco y Manuel habían empatado. La decisión final se tomó con un ejercicio extra. Una marcha forzada, cargando equipo, bajo el sol abrasador. El tiempo se volvió el enemigo. Había que llegar antes de que el reloj marcara la hora límite. Una línea imaginaria que separaba a los fuertes de los débiles. Mientras avanzaban, el sudor mezclado con polvo formaba una capa áspera sobre la piel. Las botas parecían llenarse de piedras. A cada paso, Francisco sentía que iba corriendo contra algo más que el reloj. Corría contra la posibilidad de ser olvidado, de ser uno más. Al final, llegó apenas unos segundos antes que Manuel. Esos segundos lo marcaron para siempre. Aprendió que para ganar, no bastaba con ser bueno. Había que estar dispuesto a ir un poco más allá del límite, a soportar un poco más de dolor, a no ceder ni un centímetro. Ese día fue nombrado responsable de escuadra. No era un gran rango, pero para él fue una revelación. El sabor de mandar, ver cómo otros respondían a sus órdenes, cómo su voz organizaba el caos, ese sentimiento, embriagador y peligroso, lo acompañaría toda la vida. Las noticias del exterior llegaban a la escuela militar envueltas en rumores. Se hablaba de huelgas, de periódicos clandestinos, de hombres como Ricardo Flores Magón, que denunciaban al régimen. En los dormitorios algunos cadetes discutían en voz baja. Dicen que en Cananea hubo sangre, que en Río Blanco la protesta terminó a balazos, que el orden de don Porfirio se sostiene con miedo. Francisco escuchaba, pero no se declaraba ni por un lado ni por otro. Por un momento, creyó que el ejército era el lugar donde podría equilibrar la balanza, donde la disciplina podría evitar el caos y a la vez corregir abusos. La realidad, sin embargo, se encargaría de mostrarle que el uniforme no era escudo contra la corrupción del poder, sino, muchas veces, su mejor herramienta. Al salir de la escuela, empezó su carrera como oficial en un ejército que era el brazo armado del porfiriato, marchas para intimidar pueblos rebeldes, patrullajes en zonas donde el hambre era más abundante que el pan, órdenes secas que no admitían cuestionamientos. Francisco cumplía, obedecía, ganaba reputación de hombre eficaz, de oficial duro que no se doblaba ante las dificultades, pero cada operación dejaba marcas. En los ojos de campesinos que lo miraban con odio silencioso, veía un reflejo inquietante de su propio origen.
él había sido uno de ellos. ¿En qué momento había cruzado la línea? El tiempo seguía corriendo, implacable. Mientras Murguía ascendía, México se llenaba de grietas. Los periódicos empezaron a hablar cada vez más de un nombre: Francisco I. Madero. Un hacendado que se atrevía a desafiar a Porfirio Díaz en las urnas, que hablaba de democracia, de sufragio efectivo, de no reelección. Para muchos militares, Madero era un loco, un niño rico jugando a la revolución. Para otros, era el síntoma de que algo más profundo se estaba moviendo. En las cantinas los murmullos se hacían más intensos. Si Díaz no cede, esto va a estallar. Ya está estallando, solo que aún no queremos verlo. En algún momento, el joven Francisco R. Murguía, ya con más galones en el uniforme y más cicatrices en la memoria, tuvo que enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿De qué lado de la historia quería estar cuando estallara la tormenta? El rival de los años de cadete se había convertido en otro oficial más, integrado en la maquinaria. A veces se cruzaban en algún cuartel, se saludaban con frialdad, intercambiaban 2 o 3 frases medidas. La competencia no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Ahora ya no se disputaban el título de responsable de escuadra, sino ascensos, favores, reconocimientos de superiores que podían abrir o cerrar carreras. Esa competencia, silenciosa pero feroz, empujaba a Murguía a ir siempre un paso más allá. Si Manuel era severo con sus hombres, él lo era más. Si Manuel ejecutaba una orden con precisión, él la ejecutaba con dureza implacable. Por debajo del deber militar latía una guerra personal. Demostrar que nadie, absolutamente nadie, podía superarlo en determinación. Las primeras chispas de la Revolución de 1910 llegaron como un eco lejano, una serie de levantamientos en lugares que muchos oficiales consideraban periféricos. Sin embargo, el rumor se convirtió en trueno. La caída de Díaz, el breve gobierno de Madero, la traición de Victoriano Huerta, todo sucedió con una velocidad que parecía imposible. El país se partió en 1000 pedazos políticos y militares. Para Murguía fue como si la tierra bajo sus botas empezara a fracturarse. Los viejos símbolos de lealtad se volvieron borrosos. Defender al gobierno impuesto por un golpe de Estado, sumarse a los constitucionalistas que decían luchar por restablecer el orden legítimo, mantenerse al margen esperando a ver quién ganaba. Cada opción era una apuesta no solo por un bando, sino por su propia identidad. En la celda de Chihuahua, décadas después, mientras la noche se hacía más densa, el general recordaba ese punto de quiebre con una claridad dolorosa. No fue un discurso lo que lo convenció, ni un libro, ni un panfleto. Fue una vez más una imagen, un pequeño pueblo en el norte, una plaza polvorienta, un grupo de soldados federales desbandados, hambrientos, saqueando casas ante la pasividad cobarde de su comandante, una mujer, con un niño en brazos, suplicando que no le arrebataran el último costal de maíz, el comandante, ebrio, riéndose. Francisco sintió que algo se rompía. No podía seguir llamando orden a aquello. No podía seguir obedeciendo a hombres que confundían mando con impunidad. El tiempo corría. Los días, las semanas, los meses se deshacían mientras el país se incendiaba. El nombre de Venustiano Carranza empezaba a resonar como el de un líder capaz de encabezar la lucha contra Huerta, y con ese nombre, otro. Álvaro Obregón, un agricultor convertido en general, astuto, eficaz, carismático. Murguía aún no lo sabía, pero en ese hombre encontraría algún día a su rival más peligroso. No un competidor de escuela militar, sino un general que jugaría en otra liga, la de la política, la del cálculo frío, la del poder a largo plazo. En el presente de la celda, el reloj sigue avanzando hacia el amanecer. Afuera, quizá Obregón duerme tranquilo, habiendo decidido el destino de aquel viejo tigre que una vez combatió a su lado. Adentro, Francisco aprieta la mandíbula. Su vida, piensa, ha sido una carrera constante contra el tiempo de la pobreza, contra el tiempo de los ascensos, contra el tiempo de las batallas, contra el tiempo de las traiciones. Y todo empezó allí, en Zacatecas, con un niño que miraba soldados pasar, con un joven que corría bajo el sol en una marcha contra el reloj para ganarse un título insignificante pero revelador, con un oficial que, sin darse cuenta, se fue convirtiendo en algo más, oscuro y más temible de lo que cualquiera en su familia habría imaginado. Aún falta lo más duro, elegir bando en una revolución que devora a sus propios hijos, pero esa decisión, ese salto al vacío,
todavía está unos pasos por delante en el camino de Francisco R. Murguía. Por ahora, en la penumbra de su memoria, solo se escucha el eco de botas sobre tierra seca, el clamor lejano de un país al borde del estallido y el tic-tac obsesivo de un reloj que desde siempre le recuerda que nunca ha tenido todo el tiempo del mundo y que dentro de unas horas, literalmente, se le va a acabar. Afuera de la celda en Chihuahua, la noche empieza a enfriarse, pero adentro el aire está pesado, casi espeso. A Murguía le duele la espalda por la dureza del catre, pero no se mueve. Sabe que si cierra los ojos demasiado tiempo, cuando los abra, tal vez ya esté viendo el amanecer. Y el amanecer, para él, significa una sola cosa: el pelotón de fusilamiento formándose enfrente, así que se aferra a sus recuerdos como quien se aferra al borde de un abismo, y vuelve, sin quererlo pero sin poder evitarlo, al momento en que dejó de ser solo un oficial del Porfiriato y empezó a convertirse en uno de los generales más temidos de la revolución. El país estaba roto. Las fechas se confundían entre pólvora y gritos. 1911, 1912, 1913, caía Porfirio Díaz, llegaba Madero, lo asesinaban, se instalaba Victoriano Huerta, estallaban levantamientos por todos lados, desde un vagón de tren o desde el lomo de un caballo. México parecía un mapa lleno de heridas abiertas, y en medio de ese caos, un nombre se le clavó a Murguía en la mente: Venustiano Carranza. Lo vio por primera vez en una reunión improvisada, en una hacienda polvorienta del norte. Carranza no era un caudillo típico. No tenía el carisma arrollador de Villa, ni el aura mística de Zapata. Tenía, en cambio, algo distinto. Una frialdad calculadora, una convicción seca, la mirada de un hombre que piensa en años mientras otros solo piensan en días. Murguía lo observó en silencio. Llevaba el bigote espeso, los lentes redondos, el porte serio, hablaba despacio, pero cada frase estaba cargada de intención. México no necesita más caudillos anárquicos, necesita instituciones. Necesita un gobierno que no se arrodille ante militares borrachos de poder. En aquel cuarto lleno de humo de cigarro y mapas extendidos sobre la mesa, Francisco sintió algo parecido a lo que había sentido de 1907, niño al ver a los rurales por primera vez. Una fuerza magnética. Esta vez no era el brillo del sable, sino la promesa de un orden nuevo, un orden que tal vez él podría ayudar a construir, a su manera. Fue allí donde tomó la decisión que partiría su vida en dos: ponerse del lado del movimiento constitucionalista, cortar con el mundo gris y decadente de los viejos porfiristas, apostar por Carranza, y por él mismo. El tiempo jugaba en su contra. Cada semana que dudara era una semana en la que otros oficiales se adelantaban, ganaban la confianza del primer jefe, se aseguraban su lugar en el futuro gobierno, así que no dudó mucho. Se presentó con su experiencia, con sus hombres, con su reputación de oficial duro. Carranza, que no era tonto, lo midió con una sola mirada y asintió. Nos hace falta gente que no tiemble cuando haya que hacer valer la ley. La ley. Esa palabra que, en México, tantas veces había servido de máscara para el miedo y la violencia. Al principio, la guerra contra Huerta fue una sucesión de avances y retrocesos. Los constitucionalistas eran una mezcla explosiva: campesinos armados, antiguos militares federales reciclados, jefes regionales que respondían a sus propias lealtades, y entre todos ellos emergían figuras que pronto serían leyendas: Álvaro Obregón, Pancho Villa, Pablo González. Murguía empezó mandando pequeñas unidades, pero rápidamente se ganó un apodo que lo seguiría como una sombra: el Tigre de la Laguna. No porque fuera un héroe romántico, sino porque sus enemigos, y a veces sus propios hombres, decían que atacaba con la ferocidad de un animal acorralado. No retrocedía, no concedía treguas, no perdonaba deserciones. En una de esas campañas volvió a cruzarse con un rostro del pasado. Manuel, el antiguo rival de la escuela militar, lo encontró en un campamento polvoriento, junto a un fogón, donde hervía un café demasiado claro para llamarse café. Llevaba un uniforme desaliñado, pero seguía teniendo la misma mirada fría, calculadora. «Veo que escogiste bando», dijo Manuel, con una sonrisa ladeada. «Veo que tú también», respondió Francisco, sin tenderle la mano. La tensión era casi palpable. Los dos sabían que, a partir de ese momento, no solo competían por ascensos internos, competían por algo mucho más peligroso: el favor de Carranza, los territorios bajo su mando, la gloria de las victorias.
y la ausencia de culpa en las derrotas. Pronto quedó claro que Murguía tenía un talento específico que lo hacía indispensable. Era capaz de convertir desorden en disciplina a una velocidad brutal. Cuando le asignaban una tropa indisciplinada, él la enderezaba a base de castigos ejemplares, marchas forzadas, ejecuciones sumarias de desertores, y el mensaje corría como pólvora. Donde mandaba Murguía, no había espacio para la duda. En uno de esos días en que el sol parecía querer derretir hasta las piedras, le llegó una orden directa de Carranza: avanzar con rapidez hacia el norte, asegurar plazas estratégicas y, sobre todo, contener la influencia de Pancho Villa. El tiempo era una daga en el cuello. Si Villa seguía acumulando victorias y prestigio, podía eclipsar al propio Carranza, y eso era inaceptable para el primer jefe. «No podemos permitir que la revolución se nos salga de las manos», dijo Carranza. «General Murguía, necesito que llegue primero, que imponga el orden antes de que Villa convierta esas regiones en su feudo. Llegar primero». Dos palabras que para Francisco se convirtieron en una obsesión. Tenía que avanzar más rápido que nadie, más rápido que Villa, más rápido que los federales que aún resistían, más rápido que el hambre y el cansancio de sus propios hombres. El reloj volvía a ser su enemigo íntimo. Los trenes se convirtieron en su mejor arma. Aprovechaba cada tramo de vía, improvisaba locomotoras, subía a sus tropas como si fueran ganado y las lanzaba kilómetros adelante. Cuando no había tren, cabalgaban hasta que los caballos echaban espuma por la boca, dormían poco, comían lo justo. La consigna era clara: llegar antes de que el enemigo supiera siquiera que venían. En una de esas carreras frenéticas, llegó a un poblado donde se decía que un grupo de oficiales seguía leal a Huerta. La noticia era confusa. ¿Resistirían? ¿Se rendirían? El pueblo estaba silencioso, demasiado silencioso. Las puertas cerradas, las ventanas entreabiertas. Murguía reunió a sus oficiales. «No tenemos tiempo para negociaciones largas. Si hay resistencia, se aplasta. Si se rinden, que lo hagan rápido. Tenemos que estar en el siguiente punto antes de 2 días». Pero lo que encontró no fue una resistencia ordenada, sino algo peor. Un caos de miedo. Algunos huertistas habían huido, otros se habían disfrazado de civiles, y, entre la población, había quienes solo querían sobrevivir. Aunque fuera vendiendo al vecino, en el centro de la plaza, un anciano fue señalado por varios dedos temblorosos. Él escondía armas, él los ayudaba. El viejo negó, lloró, juró por todos los santos que era inocente. Murguía lo miró con un gesto pétreo. Cada minuto que perdiera en averiguar la verdad era un minuto contra el reloj estratégico que le había trazado Carranza, y así, en ese pueblo anónimo, dejó que su lógica se volviera simple y despiadada. «No podemos arriesgarnos. Un escarmiento ahora nos ahorrará problemas después». Ordenó fusilar al anciano y a varios sospechosos más. La noticia corrió. Unos lo llamaron justicia de guerra, otros lo llamaron masacre. Para Murguía, en ese momento, no era más que una decisión necesaria para mantener la velocidad de la campaña. El tiempo, siempre el tiempo, justificando lo injustificable. Mientras tanto, en otros frentes, un hombre manco empezaba a escribir su propia leyenda con tinta de pólvora. Álvaro Obregón. Las historias de sus batallas, de sus maniobras audaces, llegaban a oídos de todos. Incluso Carranza hablaba de él con respeto, y ahí, en el fondo, nació otro tipo de rivalidad para Murguía. Ya no era solo Manuel, ya no era el fantasma de los viejos porfiristas, ahora había un nuevo parámetro. Obregón, el hombre que parecía ganar siempre, el general que combinaba audacia en el campo con astucia política. «Dicen que Obregón gana sin desperdiciar hombres», comentó un coronel. Una noche, frente al fuego. «Dicen muchas cosas», respondió Murguía seco. «Lo que importa es quién llega al final». La guerra contra Huerta culminó con la caída del régimen, pero en vez de paz, lo que llegó fue algo más peligroso. La lucha entre los propios vencedores, Carranza contra Villa, Carranza contra Zapata, y, en el horizonte, cada vez más visible, un Obregón que entendía mejor que nadie que en México las batallas decisivas no siempre se libraban con fusiles, sino con alianzas, intrigas y plazos bien medidos. Carranza necesitaba hombres leales, fanáticamente leales. Y ahí, de nuevo, encontró en Murguía a una pieza clave. Lo usó como espada contra los villistas, como látigo contra rebeldes, como guardián de territorios incómodos. En el norte, el Tigre de la Laguna se ganó más fama y más miedo. Se decía que donde llegaba se restablecía el orden a golpes de ley marcial,
que sus órdenes de fusilamiento eran rápidas, casi automáticas, que no tenía tiempo para juicios largos. Manuel, el rival, empezó a moverse más en la sombra, cerca de políticos, de civiles, de funcionarios que olían a futuro. No buscaba tantas batallas, buscaba influencia. Una noche, en un despacho improvisado, Manuel se atrevió a decirle a Murguía: «Tú te estás quemando demasiado en el frente. Cuando todo esto termine, el país no va a querer tigres, va a querer hombres que sepan moverse en la capital». Francisco lo miró como si acabara de escuchar un chiste de mal gusto. «Cuando todo esto termine», respondió, «solo van a quedar en pie los que supieron imponerse, y yo pienso estar entre ellos». Pero el reloj de la política corría a otra velocidad. Mientras Murguía seguía corriendo de campaña en campaña, firmando partes de guerra, aplastando sublevaciones, otros aprendían a hablar, en discursos, a negociar en pasillos, a tejer alianzas invisibles, entre ellos Obregón. Cuando la revolución constitucionalista triunfó sobre Huerta y se impuso sobre Villa y Zapata, comenzó la segunda fase, la del reparto de poder. Carranza llegó a la presidencia con el aura del estadista que había salvado la legalidad, y alrededor de él, como planetas orbitando un sol envejecido, estaban sus generales. Algunos sabían que su estrella ya había alcanzado su punto máximo. Otros, como Murguía, todavía pensaban que lo mejor estaba por venir. Fue entonces cuando le encomendaron misiones cada vez más delicadas: sofocar levantamientos agraristas, vigilar regiones claves, mantener a raya a quienes se atrevían a cuestionar las decisiones del nuevo gobierno. La revolución, que había prometido justicia, empezaba a parecerse peligrosamente a los viejos tiempos. Solo que con otros apellidos en las oficinas, en una de esas misiones, le dieron una orden que lo perseguiría hasta la tumba: actuar con mano de hierro en zonas donde los campesinos exigían tierras, donde se invocaba el nombre de Emiliano Zapata como un santo laico. «No podemos permitir que el país se fragmente», dijo un funcionario carrancista con el tono de quien dicta una receta de cocina. «Usted sabe lo que tiene que hacer, general». Y Murguía lo sabía: intimidar, reprimir, dar ejemplos. Volvió a usar la lógica fría del tiempo. Si dejaba que esos focos crecieran, después costaría más apagarlos. Así que decidió aplastarlos rápido, sin darse cuenta de que, cada vez que ordenaba un fusilamiento expeditivo, estaba sembrando otro tipo de semilla, la del rencor, la del odio, la del miedo hacia su propio nombre. En Chihuahua, en la celda, mientras la noche se estira como una sombra demasiado larga, ese recuerdo se le clava como un cuchillo. Oye en su mente los gritos, ve los ojos abiertos de los fusilados, siente otra vez el peso de su firma al pie de las órdenes, y por primera vez en muchísimo tiempo se pregunta algo que había evitado pensar: ¿fui leal a una causa o solo fui leal al poder? El destino, sin embargo, no le dio mucho tiempo para filosofar, porque mientras él se convertía en el perro de presa de Carranza, otro hombre tejía su red: Álvaro Obregón, que sabía exactamente cuánto debía dar y cuánto debía callar para construirse un futuro más allá del mandato del primer jefe. Cuando llegó el momento de la sucesión presidencial, el conflicto latente se volvió abierto. Carranza quería un civil dócil para sucederlo, alguien que garantizara la continuidad de su proyecto sin eclipsarlo. Obregón quería la presidencia para sí, y estaba dispuesto a jugarlo todo. En ese tablero, ¿dónde quedaba Murguía? En teoría, del lado de Carranza; en la práctica, del lado de alguien que empezaba a perder el control del reloj. Mientras uno y otro bando se preparaban, todo se volvió cuenta regresiva. Manifiestos, pronunciamientos, movimientos de tropas. Obregón se levantó en armas contra el gobierno al que había servido. Muchos generales midieron el viento y decidieron cambiar de lealtad. Francisco, fiel a su patrón original, eligió quedarse con Carranza. Pensó que el peso de la legalidad y el prestigio del primer jefe serían suficientes para contener al sonorense. Pensó que el tiempo aún jugaba a su favor. Se equivocó. La caída de Carranza fue rápida, humillante, casi grotesca. Un tren presidencial huyendo por la noche, emboscadas, traiciones, un cadáver en una cabaña de Tlaxcalantongo, el viejo jefe asesinado mientras intentaba escapar. La imagen corrió por todo México como un relámpago sin trueno, y con esa noticia, Francisco R. Murguía supo que algo se había quebrado definitivamente. Su protegido, su jefe, su escudo político había desaparecido, y en su lugar emergía con fuerza el hombre al que más temía enfrentar en el terreno de la astucia.
Álvaro Obregón. Obregón, victorioso, camino a la presidencia, necesitaba consolidar su poder, y para eso tenía que resolver un problema. ¿Qué hacer con los hombres como Murguía, los tigres amaestrados por Carranza, los generales, acostumbrados a mandar con el gatillo? Algunos aconsejaron integrarlos, darles cargos, tenerlos cerca para vigilarlos, otros susurraron algo distinto. Son peligrosos, no aceptan segundas filas. Más tarde, cuando se sientan fuertes otra vez, se van a levantar, y entre esos hombres, nadie encarnaba mejor ese peligro que Francisco, un general con fama de implacable, con enemigos en todos los rincones, con la sangre de demasiados en las manos, y con un orgullo que no sabía agacharse ante nadie. En la celda, el tic-tac imaginario del reloj se hace más fuerte. El murmullo de los guardias al otro lado del pasillo le recuerda que ya no está en campaña, que ya no da órdenes, que ya no decide la suerte de otros. Ahora él es el que está atrapado en un tiempo que se le acaba, y sin embargo, en su mente, todavía ve caballos galopando, banderas ondeando, telegramas urgentes, mapas sobre mesas de madera, todavía huele el sudor de la tropa y el humo de los fusiles. Todavía escucha, en algún rincón de la memoria, la voz de Carranza diciéndole: «Necesito que llegue primero». Lo irónico, piensa, es que siempre llegó primero, hasta que un día, sin darse cuenta, se quedó atrás. Detrás de Obregón en la política, detrás de otros generales en la construcción de una imagen pública aceptable, detrás del cambio de época que estaba barriendo a los viejos tigres de la revolución para sustituirlos por hombres de traje y corbata, entre esos pliegues amargos, sin embargo, late una certeza. Nada de lo que vino después, ni su persecución, ni su captura, ni la sentencia, que lo espera al amanecer, puede entenderse sin esos años vertiginosos en que corrió, como un poseso, para ganar batallas que tal vez ya estaban perdidas desde antes de empezar, porque su verdadero enemigo, lo sabe ahora con una claridad atroz, nunca fue solo Villa, ni los villistas, ni los zapatistas, ni siquiera Obregón. Su enemigo constante, silencioso, implacable, fue siempre el mismo. El tiempo, ese reloj que no perdona marchas lentas, que castiga las dudas, que se cobra con intereses cada decisión tomada, porque no había otra opción, y el tiempo, esta noche, le está presentando la factura final. Dicen que la revolución recompensa a sus generales con medallas y estatuas. A Murguía la revolución decidió recompensarlo con algo muy distinto. Un escritorio atestado de telegramas urgentes, una lista interminable, de nombres por controlar, y años después, una orden de captura firmada por los mismos hombres que antes lo aplaudían. No hubo transición suave del caballo al despacho. Hubo un salto brutal del ruido de las balas al tic-tac implacable del reloj político. En la celda de Chihuahua, acostado sobre el catre duro, Francisco cierra los ojos un instante y, en lugar de ver fusiles, ve papeles. Recuerda cuando dejar de avanzar no significó paz, sino otra clase de guerra. Una guerra de sellos, firmas y decisiones tomadas a contrarreloj, el día en que Carranza, ya en la presidencia, lo llamó a la capital para entregarle algo más peligroso que un fusil. Poder administrativo. General Murguía, le dijo el primer jefe, detrás de un escritorio de caoba. Necesito que la revolución no se nos deshaga en las manos. El norte sigue siendo un incendio. Usted no solo va a apagarlo, va a organizarlo. Le dieron mando militar y poder civil sobre regiones clave, sobre todo en Durango y zonas vecinas. Le dieron, en términos prácticos, una pequeña república personal. Vías férreas, telégrafos, tropas, haciendas, pueblos hambrientos, mineros resentidos, caciques locales y curas desconfiados. Murguía, que siempre se había sentido cómodo con el ruido de la artillería, tuvo que aprender a dominar otro tipo de estruendo. Él, de las voces que exigían, pedían, conspiraban. Las primeras semanas fueron un torbellino. Desde el amanecer, el despacho improvisado en una vieja casa de cantera se llenaba de gente. Comerciantes reclamando seguridad en 1900, los caminos, campesinos implorando que no se llevaran a sus hijos a la leva, militares pidiendo más parque, enviados de la capital, exigiendo resultados para ayer. Sobre la mesa, los mapas ya no mostraban solo rutas de avance. Ahora había líneas dibujadas con lápiz rojo indicando dónde debían pasar los trenes con granos, dónde se abrían escuelas, dónde estallaban huelgas. El reloj era su enemigo invisible. Carranza le enviaba telegramas con plazos precisos.
30 días para reducir el bandolerismo en tal región, 2 semanas para reabrir la mina que proveía recursos al gobierno, 48 horas para sofocar una revuelta local antes de que la prensa de la capital la inflara. Cada plazo incumplido era una mancha en el informe. Cada día perdido era un argumento en manos de sus rivales. Porque rivales, claro, no le faltaban. Manuel, el antiguo competidor de la escuela militar, reapareció vestido de funcionario elegante, con corbata perfectamente anudada y olor a tinta fresca de despacho de la Ciudad de México. Llegó en misión de inspección, enviado por la Secretaría de Guerra para coordinar esfuerzos. «Has cambiado de uniforme», comentó Murguía, señalando con la mirada el traje civil impecable. «Y tú no», replicó Manuel, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Pero el país sí está cambiando, Francisco. No todo se arregla ya con fusiles». Detrás de las palabras corteses, ambos entendieron la realidad. Manuel no venía a ayudar, venía a medir, a reportar, a buscar fallas. Lo que para Murguía era eficacia brutal, fusilar a un grupo de asaltantes sin pérdida de tiempo, imponer toques de queda, castigar, con dureza el robo de trenes. Para Manuel podía convertirse en material perfecto para un informe. Excesos del general en el norte, métodos que desprestigian al gobierno constitucionalista. Y sin embargo, entre tanta violencia, hubo logros concretos que nadie podía negar. Bajo su mando, los trenes volvieron a correr con cierta regularidad por vías que antes eran territorio de asaltantes, las minas retomaron producción, aunque a costa de sofocar huelgas con mano de hierro. En algunos pueblos se abrieron las primeras escuelas laicas, con pizarrones nuevos y maestros jóvenes que llegaban con la Constitución en el bolsillo. Se instaló telégrafo donde antes solo había silencio y rumores. Murguía se movía entre esos dos mundos como un equilibrista sobre alambre. Por un lado, la imagen del tigre de la laguna, el general, implacable que no titubeaba en firmar condenas. Por otro, el administrador obsesivo que revisaba listas de raciones, calculaba tiempos de transporte, ordenaba construir pequeños puentes de madera para que las mulas no tardaran tanto en cruzar los arroyos. Era capaz de ordenar un fusilamiento por deserción al mediodía y por la tarde corregir, con lápiz rojo, un informe de inventario mal hecho. Una noche, mientras revisaba telegramas a la luz de una lámpara de petróleo, un mensaje lo dejó en silencio. Noticias desde el centro del país. Álvaro Obregón había logrado otra victoria política, no militar. Había salido fortalecido de negociaciones, de debates, de maniobras en el Congreso. Obregón ya no era solo el héroe del brazo mutilado en la guerra. Era un jugador magistral en el tablero civil. Obregón sabe retirarse a tiempo del frente, comentó Manuel, casi con admiración. No quiere quedarse pegado a la pólvora para siempre. Yo no vine a la revolución para convertirme en diputado, respondió Murguía, áspero. Vine para que el país obedeciera la ley, como sea. Pero la ley, pensada desde la capital, empezaba a mirarlo con recelo. Mientras algunos generales aprendían a suavizar su imagen, a aparecer en fotografías con traje y corbata, a sonreír en banquetes, el tigre seguía oliendo a caballo, a sudor de campaña, a cuartel. Era un recordatorio incómodo de la fase más sangrienta de la revolución. Justo cuando la élite gobernante quería vender la idea de estabilidad, aún así, Carranza lo premiaba. Lo ratificaba en cargos, lo llamaba para misiones delicadas, le confiaba regiones donde nadie más era capaz de imponer algo parecido al orden. Cuando en cierta zona campesina empezó a circular de nuevo el nombre de Zapata como bandera de rebelión, fue Murguía quien llegó con tropas, con discursos duros y con órdenes claras. Pacificar rápido. En cuestión de semanas, las voces más radicales se apagaron. También se apagaron algunas vidas que quizá no tenían por qué haberse apagado. El informe oficial habló de restablecimiento del orden. Las viudas que lloraban en los atardeceres tuvieron otra palabra para describirlo. El tiempo siguió corriendo y con él creció la sombra de la sucesión presidencial. En cada despacho, en cada tertulia, emergía el mismo nombre: Obregón. Su prestigio de general vencedor, su habilidad para tejer alianzas, su capacidad para hablar tanto con campesinos como con banqueros, lo convertían en candidato natural para todos menos para Carranza, que temía ser eclipsado. Y ahí, de nuevo, Murguía se encontró en medio de una guerra que no se libraba en trincheras, sino en plazos constitucionales, en pliegos, oficiales, en rumores de café,
El primer jefe lo llamó para una conversación privada. «No confío en Obregón», dijo sin rodeos. «Es demasiado popular, demasiado ambicioso. Necesito hombres que mantengan el norte bajo control mientras organizamos una transición segura». Murguía entendió el mensaje. Había que ganar tiempo. Tiempo para que Carranza colocara a su propio candidato, un civil leal, alguien que no representara una amenaza. Tiempo para frenar, si era necesario por la fuerza, cualquier pronunciamiento prematuro. La orden no era solo política, era casi personal. Obregón, el hombre con fama de estratega invencible, se convertía en el adversario silencioso de Murguía. No se enfrentaban todavía con fusiles, pero competían por algo más fino. ¿Quién controlaba territorios clave? ¿Quién tenía más lealtades? ¿Quién podía mover tropas más rápido en caso de ruptura? Mientras Obregón reforzaba su red en Sonora y más allá, Murguía apretaba los puños sobre el norte central. Decidido a no ceder un palmo, la ruptura llegó, y llegó con la violencia de un trueno. Lo que en la capital se describió con documentos y proclamas, en el norte se sintió como una sacudida brutal. Guarniciones enteras, cambiando de bandera, oficiales que por la mañana juraban fidelidad a Carranza y por la tarde declaraban su apoyo a Obregón. En algunos cuarteles, el cambio de lealtad se resolvió con un brindis, en otros con sangre. Murguía optó por lo que siempre había sido su instinto: mantenerse firme. No firmó manifiestos de adhesión a Obregón, no asistió a las reuniones donde se negociaban amnistías por adelantado. Cuando le llegaron emisarios con propuestas pragmáticas, los escuchó en silencio y los despidió con un gesto seco. Entre ellos, un día, apareció Manuel, ahora claramente en el bando obregonista. «No seas necio, Francisco», le dijo. «Te ofrecen garantías. Una salida honorable. Exilio si quieres. Pero hay plazo. Tienes que decidir antes de que el nuevo gobierno tome posesión formal. Después te tratarán como rebelde». «Yo ya tengo una palabra dada», respondió Murguía, «y hay cosas que no se negocian con reloj en mano». Fue un error estratégico, pero fue fiel a sí mismo. Mientras otros generales medían la velocidad del cambio y se adelantaban a él, Murguía se aferró a una idea casi romántica de lealtad. El tiempo, otra vez, jugó en su contra. Cuando quiso reaccionar, la maquinaria obregonista ya estaba en marcha, con un nuevo presidente, nuevas leyes y sobre todo una nueva narrativa. La de que ciertos hombres de la vieja guardia carrancista eran un peligro para la paz. Entonces empezó su otra vida, la del fugitivo. De general con despacho y sello, pasó a moverse por caminos secundarios, cambiando de casa de seguridad en casa de seguridad, durmiendo en habitaciones traseras de viejas haciendas que aún le eran leales. En algunos pueblos lo recibían como a un héroe caído en desgracia. En otros lo miraban con miedo, como si su sola presencia pudiera atraer represalias del gobierno. Obregón, desde la presidencia, sabía que no podía permitir que figuras como Murguía siguieran libres demasiado tiempo, no solo por lo que habían hecho, sino por lo que aún podían hacer: organizar levantamientos, convertirse en banderas para opositores. Circularon órdenes discretas: cercar sus movimientos, vigilar a viejos oficiales, ofrecer recompensas a quien aportara información. El reloj ya no era solo político, era un cronómetro de cacería. En medio de ese acoso silencioso, hubo un breve respiro que casi pareció un giro del destino. Ciertas voces dentro del gobierno, más moderadas, propusieron una especie de arreglo: permitir que Murguía se retirara definitivamente de la vida pública con la condición de que se mantuviera lejos del país, o al menos lejos de zonas estratégicas. Hubo conversaciones, hubo promesas confusas, hubo rumores de un salvoconducto que nunca se concretó. Algunos decían que Obregón estaba dispuesto a tolerar al tigre siempre que se volviera un gato doméstico en algún rincón del extranjero, pero la rivalidad, el orgullo y el miedo se mezclaron en una combinación explosiva. Para Murguía, aceptar un exilio pactado era una forma de admitir derrota frente a Obregón y frente a Manuel, que ya celebraba su éxito en los salones de la capital. Para Obregón, cualquier señal de debilidad podía interpretarse como licencia para que otros generales siguieran el mismo camino de desafío. Nadie cedió. El plazo implícito se agotó. Una madrugada, tras meses de movimientos furtivos, el círculo se cerró. En un pequeño poblado del norte, donde creía estar relativamente seguro, un destacamento lo cercó. No hubo batalla gloriosa, no hubo carga heroica, hubo confusión, gritos, disparos aislados, puertas derribadas.
Y en medio del caos, un detalle que todavía le arde en la memoria. El rostro de uno de sus oficiales de confianza, ese al que había ascendido personalmente años atrás, ahora al lado de los perseguidores. Con un brazalete del nuevo gobierno, no tenía opción, mi general, murmuró el traidor, evitando mirarlo a los ojos. Nos dieron un plazo. O lo entregábamos, o todos éramos rebeldes. El tiempo, una vez más, como arma en manos de otros, lo llevaron preso. En los trayectos en tren, ya no en vagones de mando, sino en carros de custodia, tuvo demasiado espacio para pensar, revisó mentalmente cada campaña, cada orden firmada, cada telegrama que había despachado con la urgencia del que siente el futuro respirándole en la nuca. Pensó en los pueblos donde restableció el orden a base de miedo, en las minas que volvió a poner en marcha, en las escuelas que inauguró a la velocidad de la propaganda, en los cadáveres que dejó detrás para que la revolución siguiera avanzando sin tropiezos. Ahora, tendido en el catre de la prisión, siente que ese otro tiempo, el de la oficina llena de mapas, el de los trenes que debía hacer llegar a la hora exacta, el de los plazos de Carranza, se estrecha con fuerza alrededor de su cuello. El reloj de pared del pasillo marca las horas con golpes sordos. Cada campanada es un recordatorio de que esta vez el plazo es definitivo, no prorrogable, sin margen para maniobras. Al amanecer, su nombre dejará de ser el de un hombre vivo y pasará a ser el de una ficha en los archivos del régimen. Pasos se acercan por el corredor, voces bajas, un murmullo. Un guardia se detiene frente a la reja, lo observa un segundo y sin mala intención, casi con cansancio, suelta la frase que convierte al tiempo en un enemigo con rostro. Vaya preparándose, general. Falta poco. Murguía asiente en silencio. Mientras los pasos se alejan, se aferra, una vez más, a sus recuerdos, porque sabe que, en las pocas horas que le quedan, solo puede hacer una cosa: volver a recorrer, por última vez, ese camino vertiginoso, en el que su mano construyó orden y sembró miedo al mismo tiempo, ese camino donde, en cada cruce, el reloj le susurraba al oído que decidir rápido era más importante que decidir bien, y en esa mezcla de logros y sombras, de victorias y culpas, empieza a dibujarse, aunque él aún no lo vea, el esbozo del legado que lo perseguirá mucho después de que se apague el último disparo. A las 5 de la mañana, cuando la mayoría de la ciudad todavía duerme, alguien enciende una luz cruda en el corredor de la prisión, y con ese simple chasquido de interruptor decide qué se recordará de un hombre y qué se va a enterrar para siempre. Afuera, el aire es frío. Adentro, el tiempo hierve. A Francisco R. Murguía le quedan menos de 2 horas de vida, y sin embargo, el Estado ya empezó a escribir su epitafio oficial: rebelde, peligroso, ejecutado conforme a la ley. Las palabras afilan la horca antes que las balas. El guardia vuelve, esta vez acompañado por un hombre de sotana y por otro de traje oscuro, el único traje bien planchado en todo el edificio. El sacerdote le ofrece la confesión. Murguía, tras una pausa, la toma más por cortesía que por fe. El de traje, en cambio, trae algo mucho más urgente que el perdón divino. Papeles, una propuesta, un último pliego de salvación a contrarreloj. General, dice, abriendo la carpeta con cuidado, el presidente está dispuesto a reconsiderar. Siempre que usted firme esta declaración, es simple. Reconoce su culpabilidad, se deslinda de antiguos jefes, acepta que se equivocó. Con eso podemos ganar tiempo, revisar el caso. No le prometo nada, pero la palabra tiempo cae en la celda como una piedra. Murguía sabe hacer cuentas. Si firma, tal vez posponen la ejecución, tal vez lo envían a otra prisión, tal vez lo usan como trofeo vivo. Si no firma, a las 7 en punto, tendrá los ojos vendados frente a un muro húmedo. El reloj en el pasillo marca los minutos con un golpeteo seco. El hombre de traje mira su reloj de pulsera y, sin querer, suelta la frase que lo convierte en verdugo civil. No tenemos toda la mañana, general. Necesito su respuesta en 10 minutos. En ese rostro hay algo vagamente familiar. La mandíbula, la forma en que frunce el ceño, hasta que el hombre levanta un poco la vista, y entonces el pasado se le planta enfrente. Es Manuel. No con uniforme, no con charreteras, sino con la piel pulida de los que han aprendido a sobrevivir a fuerza de adaptarse, el joven rival de la escuela militar, el inspector celoso de los años revolucionarios, el emisario obregonista que hacía ofertas pragmáticas, ahora está allí,
con una pluma en la mano, ofreciéndole la más amarga de las treguas. Así que era esto, murmura Murguía, tantos años compitiendo en el campo, en los despachos, y al final la carrera es por ver quién escribe el último informe. Manuel evita su mirada. No vino a debatir historia, vino a cumplir un encargo. Sabe que la oferta es una trampa elegante. Si Murguía firma, quedará como un general arrepentido, útil para los discursos del nuevo régimen. Si no firma, lo matan y listo, pero al menos el gobierno podrá decir que le ofreció una salida humana. No estoy aquí como tu enemigo, dice casi en susurro. Estoy aquí como alguien que entiende que nadie merece morir como un perro. Firma, Francisco. Reduce el daño. Si te fusilan como rebelde irreductible, tu nombre quedará manchado para siempre. Si colaboras, tal vez podamos... Murguía suelta una carcajada breve, seca, que hace eco en las paredes desnudas. Tantas veces tomó decisiones en minutos. Tantas veces impuso plazos imposibles a otros. Ahora es él quien debe elegir bajo la presión del reloj. Mira el papel, lee algunas líneas. Yo, Francisco R. Murguía, reconozco que mis actos... Declaro que fui engañado por... Acepto la generosidad del actual gobierno. Son frases como balas envueltas en terciopelo. Para ti esto es política, dice al fin. Para mí es la última orden que voy a firmar. Y no voy a convertir mi vida en un panfleto para que tú lo archivas con tus otros triunfos. Empuja la carpeta hacia Manuel, despacio, como quien devuelve un arma descargada. El sacerdote lo observa en silencio. El guardia traga saliva. Manuel, por un instante, parece más cohibido que en cualquier batalla. Mira nuevamente el reloj. Los 10 minutos se consumen. Entonces no puedo hacer nada más, concluye. Que Dios te acompañe, general. Dios y yo no hemos tenido muchas conversaciones, responde Murguía. Pero gracias por preocuparte, aunque sea por tu expediente. Cuando se quedan solos, el sacerdote intenta hablarle de arrepentimiento, de misericordia. Murguía lo escucha con respeto, pero su mente está lejos. No piensa en el infierno prometido. Piensa en otro tipo de fuego. El de los archivos, el de las versiones oficiales, el de las aulas, donde un día se contará su nombre, quizá como monstruo, quizá como advertencia, quizá como nota al pie. El tiempo se hace más denso a medida que se acerca la hora. Le permiten escribir unas cartas rápidas. La mano, acostumbrada a firmar órdenes tajantes, tiembla levemente al escribir «Querida Ángela». No pide justicia, pide memoria. Pide que, al contar la historia a los hijos, no lo reduzcan a un solo adjetivo. No fui un santo, pero tampoco un simple verdugo, escribe. Hice lo que creí necesario para sostener un país que se nos caía a pedazos. Si me equivoco ante Dios, ya me lo dirá Él. Aquí solo me juzgan hombres apurados. A las 6:30, el corredor se llena de pasos. Esta vez no son murmullos cansados, son botas que retumban, órdenes cortas, metal contra metal. El guardia abre la reja. La luz del pasillo lo hiere un poco tras horas de semioscuridad. Le ofrecen la venda. Él la rechaza. Quiere ver el mundo hasta el último segundo, aunque el mundo se reduzca a un patio húmedo y a unos muchachos con el fusil demasiado grande para sus hombros, lo escoltan por el pasillo. Cada puerta de celda que pasa representa una vida distinta, un delito distinto, un plazo distinto. Algunos reclusos se incorporan al escuchar los pasos. Otros se tapan la cabeza con la manta. Hay un silencio raro, cargado, como si todo el edificio contuviera la respiración. En el patio, la madrugada todavía no se decide entre ser noche o ser mañana. El cielo es una franja gris que no perdona. El oficial a cargo de la ejecución recita las formalidades, lee la sentencia, menciona fechas, delitos, firmas. Es una letanía burocrática que parece no tener nada que ver con la sangre que va a correr. Murguía siente un destello de ironía. Toda su vida se movió entre telegramas urgentes, plazos, firmas al pie de documentos que decidían el destino de otros. Ahora, una firma ajena decide el suyo. La revolución, que lo usó como espada, ahora lo archiva como expediente. ¿Tiene algo que decir antes de la ejecución?, pregunta el oficial. Por un segundo, Murguía duda. Podría lanzar un discurso inflamado, cargado de acusaciones contra Obregón, contra los traidores que cambiaron de bando a tiempo. Podría insultar a Manuel, exigir un juicio verdadero, maldecir al mundo, pero lo que sale de su boca es otra cosa. Díganle al presidente que no me arrodillé ni ante él ni ante nadie. Y díganle al norte que algún día juzgue por sí mismo lo que hicimos. No pide vendaje, mira de frente al pelotón. Algunos soldados evitan su mirada.
Son jóvenes, quizás demasiado jóvenes para recordar las campañas donde él brilló. Para ellos, Murguía es solo un nombre en la orden del día, un objetivo cumplido antes del desayuno. El oficial levanta el sable, el reloj de la prisión marca las 7:05. Hay un instante, mínimo, en el que todo parece detenerse. Un pájaro cruza el cielo gris. Un perro ladra a lo lejos. Una cortina se mueve en alguna casa vecina. La vida se filtra, obstinada, incluso en el escenario preparado para la muerte. Luego el sable baja. ¡Fuego! Los disparos rompen la mañana como un telón. El cuerpo de Murguía se sacude, golpea el muro, se desliza hacia el suelo. El oficial de tiro de gracia se acerca, cumple con el protocolo, lo declaran muerto a las 7 en punto. Ningún reloj se detiene, ningún calendario se marca con luto oficial. Es solo un trámite más en la maquinaria del Estado. Pero lo que viene después del disparo es todavía más violento que el disparo mismo. El silencio administrado. 3 hombres se acercan al cadáver. El médico, el escribiente y Manuel. No lo toca. Lo observa con una mezcla de triunfo y malestar. Se suponía que esta era la culminación de su larga rivalidad, el final del juego. Él, de pie, con papeles, el otro, en el suelo, con la camisa manchada, pero la escena no se siente como victoria, sino como una fotografía borrosa que alguien archivará sin mirar 2 veces. ¿Consta?, pregunta el médico. Consta, responde Manuel, firmando el acta. De inmediato empiezan las diligencias. Se toma una fotografía rápida del cuerpo, más para el archivo que para la prensa. Se redacta un comunicado breve. El día 1 de noviembre de 1922 fue ejecutado Francisco R. Murguía conforme a la sentencia dictada. Se envían telegramas a la capital. Obregón los leerá tal vez entre reuniones, marcando con lápiz rojo los asuntos urgentes. La muerte de un general incómodo ya no es un tema urgente, es un problema resuelto. El cadáver es trasladado sin ceremonia ostentosa. No hay desfile, no hay banda militar. Una carreta modesta lo lleva al panteón. Un grupo reducido de familiares y antiguos soldados lo acompaña. Algunos lloran en silencio. Otros miran alrededor con miedo, conscientes de que llorar demasiado a un enemigo del gobierno puede ser interpretado como desafío. El entierro es rápido, casi clandestino. La tierra cae sobre el ataúd con un ruido sordo que parece repetir la misma palabra. Olvido. Pero el olvido, en México, es caprichoso. Mientras el gobierno escribe su versión, otras voces empiezan a susurrar otra historia. En cantinas polvorientas del norte, algún exsoldado levanta un vaso y cuenta cómo aquel general, brutal pero efectivo, logró que el ferrocarril volviera a pasar por su pueblo. En una cocina de adobe, una viuda maldice su nombre por el hijo fusilado por deserción, y al mismo tiempo reconoce que, desde que él puso orden, dejaron de saquearles la cosecha. El mismo hombre ocupa el lugar de protector y verdugo en la memoria de los que lo sobrevivieron. En las oficinas de la capital, en cambio, se fragua otro tipo de inmortalidad. A los pocos meses, un manual interno de la Secretaría de Guerra incluye un capítulo sobre sublevaciones sofocadas por el actual régimen. El nombre de Murguía aparece 2 veces. Primero, como uno de los peligros neutralizados. Luego, como ejemplo de lo que puede pasarle. A quien no entiende los nuevos tiempos, Manuel revisa el borrador, corrige comas, ajusta adjetivos, su pluma decide dónde termina el general y dónde empieza el espantajo útil. Años después, cuando Obregón ya no esté en el poder y la revolución haya entrado en la fase de monumentos y desfiles, la imagen de Murguía seguirá siendo incómoda. No encaja bien en las fotos de conciliación nacional, ni en los murales donde los héroes levantan banderas al lado de campesinos sonrientes. Es demasiado áspero, demasiado comprometido con una etapa de violencia que el régimen prefiere recordar de forma limpia, así que su figura se reduce, se minimiza, se convierte en nota a pie de página. Sin embargo, en el norte, la memoria no obedece del todo a la capital. En Durango, en Coahuila, en Chihuahua, aparecen corridos que hablan del tigre de la laguna. Unos lo pintan como demonio de uniforme, otros como guardián feroz que no se vendió a ningún bando nuevo. Los viejos cuentan a los jóvenes historias que no aparecen en los libros. La vez que el general llegó al pueblo y ordenó, en la misma tarde, fusilar a un bandido y abrir una escuela. La vez que obligó a un hacendado a pagar sueldos atrasados y en la misma semana aplastó una huelga. Décadas pasan. Los niños que escucharon esos relatos crecen, se convierten en maestros, cronistas locales,
políticos regionales. Un día, un profesor de secundaria abre el libro de texto oficial y no encuentra a Murguía por ninguna parte. Entonces, en la pizarra polvorienta, escribe el nombre olvidado y pregunta a sus alumnos: ¿alguien ha oído hablar de él? Un chico levanta la mano. Mi abuelo dice que gracias a ese general volvió a haber tren en el pueblo, responde. Otra chica, seria, resume otra versión. Mi bisabuela dice que era un asesino. En esas dos frases, lanzadas sin saberlo como tesis de doctorado improvisadas, se condensa lo que la historia oficial lleva años tratando de simplificar sin éxito. Al mismo tiempo, en una oficina gris de la capital, un historiador joven, hurgando en archivos polvorientos, se topa con los telegramas que Murguía enviaba a Carranza. Lee, con cierta incredulidad, órdenes escritas con una urgencia casi desesperada. Si no llega el tren con víveres, el pueblo se sublevará. Si no se repara la línea, la región quedará incomunicada. Si no se castiga el saqueo, perderemos el control. Entre las frases duras se filtra el miedo de un gobierno que siente el país como un edificio a punto de derrumbarse. El historiador empieza a intuir que, detrás de la crueldad, hay también la angustia del que cree que solo la fuerza puede comprar tiempo. Publica un artículo. No absuelve a Murguía, pero tampoco lo demoniza. Habla de sus excesos, de las masacres, de los fusilamientos sumarios, pero también de la manera en que reorganizó regiones enteras, de los trenes que volvió a poner en marcha, de las escuelas laicas que abrió en pueblos donde antes solo mandaba el cura y el cacique. El texto genera controversia. Para algunos es una apología, para otros, por fin, una mirada completa. Lo que sí logra es algo distinto. Saca el nombre de Murguía del cajón del monstruo y lo pone en la mesa, incómodo pero inevitable, en una casa algo más amplia que la celda de aquella prisión lejana. Un Manuel envejecido hojea la revista donde aparece el artículo, reconoce episodios, nombres, decisiones que compartió o combatió, reconoce sobre todo la sensación de haber vivido todo a contrarreloj, los plazos de Carranza, la urgencia de Obregón, la prisa por sofocar cada rebelión antes de que se expandiera. Un sabor amargo se le instala en la boca al leer una frase. La Revolución Mexicana creó hombres que decidían la vida y la muerte en cuestión de minutos, y luego los juzgó con la calma de los años. Cierra la revista. En la estantería, sus viejos informes duermen el sueño tranquilo de los documentos que nadie cita. Sus nietos, en cambio, han oído hablar de Murguía por corridos, por historias de abuelos ajenos, por debates en la universidad. El rival al que creyó enterrar con su firma sigue vivo, de otra forma, en cada discusión sobre hasta dónde puede llegar un gobierno en nombre del orden. La tumba de Murguía, mientras tanto, no es un mausoleo heroico ni una fosa anónima del todo. Es una lápida modesta que algunos visitan por curiosidad, otros por gratitud, otros por odio. De vez en cuando aparece una corona sin nombre, un papel doblado con una frase, una foto antigua. En los aniversarios de su muerte, algún grupo pequeño se reúne, reza, discute. No hay desfile militar. Hay algo más honesto. La duda, porque ese es su legado al final. La duda incómoda. ¿Hasta qué punto puede justificarse la violencia en nombre de la estabilidad? ¿Qué vale más, un tren que llega a tiempo o un pueblo que vive sin miedo? ¿Es un hombre la suma de los cuerpos que cayeron por sus órdenes o también de las vidas que siguieron adelante gracias al orden que impuso? Ninguna placa de bronce responde esas preguntas. Ningún discurso presidencial las agota. Años y años después de aquel amanecer de fusiles, cuando ya nadie recuerda el sonido exacto de la descarga, su nombre sigue apareciendo cada vez que México se mira al espejo de su propia historia violenta y se pregunta si, esta vez, no está repitiendo el mismo juego, de relojes, plazos y decisiones tomadas en la oscuridad. Francisco R. Murguía, el general que creyó que podía someter al tiempo con órdenes urgentes, terminó convertido en algo que ningún pelotón puede acribillar, un recordatorio persistente de que el país se construyó, para bien y para mal, a golpes de prisa y de pólvora, y mientras en algún aula alguien pronuncia su nombre en voz alta por primera vez, en algún bar alguien levanta un vaso a su memoria, o la maldice, y en algún archivo otro historiador abre un telegrama amarillento, el eco de aquel último amanecer sigue resonando, no en el patio de la prisión, sino en la mente de un país que todavía no decide si lo mira como tigre, como verdugo, como escudo,
o como el reflejo brutal de sus propias decisiones cuando el reloj no perdona.